el punto de vista de Dios de lo que realmente tú necesitas. Yo quiero que vayamos a la palabra y veamos el punto de vista de Dios, de lo que realmente ahorita como venezolanos, ahorita en medio de todo el caos político, económico, social que estamos viviendo, ¿qué necesitamos? Necesitamos, Señor, que la economía cambie. Sí, es verdad. Necesitamos, Señor, un cambio de gobierno. Tal vez sí. Señor, necesitamos, Padre, esto. Pero vamos a ver qué dice Dios de lo que realmente necesitamos en este tiempo. ¿Qué nos dice la Biblia? El punto de vista de Dios, que no es el mismo punto de vista de los economistas, que no es el mismo punto de vista de la prensa y que no es muchas veces el punto de vista de muchos cristianos. Vámonos a Génesis capítulo 2. Me gusta Génesis, ¿por qué? Porque en Génesis hay pureza. ¿Qué quiero decir con pureza? En el capítulo 1 y 2 todavía no había pecado. En el capítulo 1 y 2 todavía no había religión, que eso sí es un demonio feo. No había nada de eso. Por lo cual allí está el plan original de Dios para usted y para mí. Ahí está estampado el concepto de Dios, la mente de Dios cuando te creó a ti y te creó a mí. ¿Para qué nos creó? Y por eso me gusta el 1 y el 2, porque yo considero que a partir del capítulo 3, cuando el hombre peca, en adelante, toda la Biblia lo que es un plan de restauración de Dios para colocarte en el mismo capítulo 1 y 2 de Génesis, para volverte a colocar en tu estado original. Así que cuando leemos el capítulo 2 de Génesis, en el verso 15, dice la Biblia que Dios había creado todo el mundo, había preparado el mundo, los animales, pero no había creado todavía a alguien a su imagen y semejanza. Dios crea al primer hombre, Adán no le había hecho la esposa, ponga atención, no le había hecho la esposa. Y Dios crea a este Adán, le da imagen, le da semejanza, es un hijo. Y cuando Dios lo crea, mire lo que Dios hace. Dios le da varias cosas a Adán que Dios consideró que él necesitaba para vivir en esta tierra. Ponga atención, porque en la Biblia aparecen esas cosas que Dios consideró que Adán necesitaba para vivir en la tierra. No son las mismas que nosotros consideramos hoy en esta época moderna, porque en esta época moderna nosotros consideramos que para vivir en esta tierra se necesita casa, carro, plata, y si es hombre, mujer, y si es mujer, un hombre. Pero Dios parece que no consideraba que esas son las prioridades, porque nada de eso le dio a Adán. Nada. Lo que hace Dios cuando crea a Adán, ponga atención a la Biblia, lo que hace Dios cuando crea a Adán. En el capítulo 2, verso 15 dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Yo le he explicado a la iglesia que Edén traduce, es una palabra un poco complicada en hebreo de traducir, porque la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y en el Nuevo en griego. La palabra es un poco difícil de traducir porque traduce puerta, lugar. Eso es lo que dice Edén. Dios colocó en un lugar a Adán, en un lugar donde estaba su presencia, donde Dios se movía y hablaba con él. Dios colocó a Adán allí. O sea que Edén no es un lugar físico que se encuentra en, no sé, en el Amazonas, allí donde están los ríos, esa zona. No. Edén es una atmósfera, escúcheme bien, una atmósfera donde está la presencia de Dios. Dios hizo un lugar, una atmósfera, y en ese lugar colocó a Adán. O sea que lo primero que Dios le dio a Adán no fue una casa. Lo primero que Dios le dio a Adán no fue platica. Lo primero que Dios le dio a Adán no fue un carro. Lo primero que Dios le dio a Adán no fue una mujer. ¿Está escuchando, muchachito? No fue una mujer. ¿Está escuchando, muchachita? Lo primero que Dios le dio al hombre no fue una mujer, le dio su presencia. Lo primero, Dios consideró que Adán necesitaba primero que todas las cosas su presencia. Escúcheme bien, que Adán necesitaba su presencia para vivir en un huerto, para vivir, no en Venezuela con estos problemas que tenemos, para vivir en un Edén, necesitaba su presencia. ¿Cuánto más usted y yo necesitamos la presencia de Dios para vivir en los tiempos que estamos viviendo? Dios consideró darle a Adán, lo primero que le dio fue atmósfera donde Dios se movía.
donde Dios hablaba con él, donde Dios se comunicaba y tenía comunión con su creador, con su creación. Así que qué importante fue para Dios colocar al hombre en su presencia. Usted y yo fuimos creados, escúcheme bien, fuimos creados por Dios para vivir en su presencia. ¿Está oyendo, iglesia? Tú fuiste creado para vivir en la presencia de Dios. Tú fuiste creado para tener no una religión con Dios, sino una relación con Dios. ¿Sabe qué? Hubo un tiempo en la Biblia donde Israel estaba en un contexto económico, social y político parecido al nuestro en Venezuela. Muy parecido. Tenía a un gobierno que estaba haciendo las cosas un poco mal. Tenía a una mujer que era la esposa del rey, el rey se llamaba Cat y la mujer era Jezabel, que era bruja. Había mucha hechicería en el país. No había palabra de Dios ni había profeta. ¿Está escuchando? La palabra de Dios escaseaba. No se escuchaba casi palabra de Dios donde realmente Dios hablaba. Había gente que hablaba en el nombre de Dios, pero Dios no se aparecía. No había presencia. No había profeta. La brujería estaba por todos lados. Había hambre, había necesidad, había problemas económicos, había problemas políticos, había problemas sociales, había todo tipo de problemas en Israel. Y lo peor de todo eso no eran los problemas económicos. Lo peor de todo eso es que escaseaba Dios. No se conseguía Dios por ningún lado. Llega el momento en que la gente empieza a creer que Dios estaba muerto. ¿Está oyendo esto, iglesia? El pueblo de Israel empezó a decir: debe ser que Dios ya cumplió su ciclo de vida. Empezó la hechicería a decirle al pueblo de Israel que Dios se había muerto. ¿Está oyendo? La gente empezó a creer eso porque no había manifestación del poder y de la presencia de Dios. Cuando usted lee la Biblia en Reyes, cuando usted busca la historia de Acab y de Jezabel, usted va a ver que aparece por primera vez un gran profeta llamado Elías. Y cuando aparece por primera vez, él aparece con las siguientes palabras. Elías aparece y se presenta ante el rey Acab, se presenta ante Jezabel, ante los líderes políticos del país, y se presenta con las siguientes palabras. Así se da a conocer Elías por primera vez a Israel, diciendo: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Está oyendo, iglesia? ¿Está oyendo eso? Elías se aparece diciéndole al pueblo de Israel: yo vivo en la presencia de Dios, y como vivo en la presencia de Dios, yo quiero decirle que Dios no está muerto, Él está vivo. Solamente cuando estamos en épocas de desierto como la que estamos viviendo, si tú no vives en su presencia, el diablo te va a vender la idea que Dios se murió para ti, que Dios para ti no existe, que Dios se escondió de ti, que tu milagro nunca va a llegar, que tu bendición nunca va a llegar, que tu oración nunca será oída. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, no importa que no veas el milagro, no importa que lo que veas es brujería y hechicería, tú puedes pararte aquí un domingo, un martes, y decir: vive Dios, porque yo estoy en su presencia. Dios no está muerto, lo mejor está por llegar. Yo sé que Dios va a bendecir mi vida porque yo vengo de su presencia. Pero cuando no hay presencia de Dios, empieza la duda. Cuando no hay presencia de Dios, empieza la murmuración. Cuando no hay presencia de Dios, empieza el ataque entre unos con otros. Cuando no hay presencia de Dios, comienza el pecado. Cuando no hay presencia de Dios, comienza la decepción. Cuando no hay presencia de Dios, comienza, oh gloria a Dios, el declive económico para quedarte pobre toda la vida. Podemos pasar por épocas de pobreza, pero la pobreza no se puede quedar en nosotros. Como vino, se tiene que ir. Aún Moisés, cuando entra en un desierto, mira qué importante es la presencia de Dios. Por eso Dios se la dio a Adán. Dios le dijo a Adán: tú no puedes vivir sin mi presencia. Fuiste creado para vivir en mi presencia. No puedes vivir sin ella. Jesús, en uno de sus más grandes discursos que más me apasiona, en Juan capítulo 15, luego lo lee en casa porque tengo que desarrollar varios puntos. No me puedo quedar en la presencia nada más. Y
Jesús le habla a las multitudes, Jesús le habla a los discípulos y le habla en los términos de la economía agrícola. Y dice: yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15, vosotros los pámpanos. Como el pámpano no puede llevar fruto si no está pegada a la vid, así vosotros, si no permanecéis en mí, si no cargan mi presencia, si no andan delante de mí, no pueden llevar frutos. Jesús le dice: separados de mí, nada podéis hacer. Jesús aparece en el escenario del mundo para ratificar lo que Dios le dijo al hombre en el Edén: tú tienes que vivir en mi presencia. Y Jesús le dice al mundo: no pueden vivir fuera de la presencia de Dios. Fueron creados para vivir en la presencia de Dios. Separados de esa presencia, no hay matrimonio que puedas hacer, no hay negocio que puedas hacer, no hay nada que puedas construir, no hay nada que puedas lograr fuera del ámbito de la presencia de Dios. Pastor, ¿cómo hago? Porque todas estas cosas han hecho que yo descuide eso. Ya no siento a Dios. Pastor, cuando oro no siento esa presencia, ya no hay ese fuego. ¿Sabe qué trae la presencia de Dios? Le voy a decir dos cosas. Y yo no quiero hablar hoy solamente de la presencia de Dios. La oración y la adoración. La oración trae la atmósfera de la presencia de Dios. Por eso Jesús oraba mucho. ¿Por qué oraba? Para tener la presencia de Dios en su vida, para tener la atmósfera. Y Jesús, cuando enseñó en Mateo 6 a orar, dijo: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿qué? Tu atmósfera. El reino es una atmósfera. Venga a nosotros tu reino, tu presencia, tu atmósfera. Venga y se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cómo usted trae el reino? ¿Cómo usted logra que el reino venga? A través de la oración. La oración trae la presencia de Dios. Mire, iglesia, la presencia de Dios es una atmósfera donde Dios se mueve. Una buena palabra es importante, pero la palabra sin el Dios de la palabra no tiene poder. ¿Está oyendo? Los pastores podemos predicar un buen mensaje, podemos aprenderlo en los institutos bíblicos, cómo preparar mensajes. Y usted puede preparar un buen mensaje sin Dios. Pero Dios lo creó a usted para vivir en su presencia. Y llega el momento en que solo el mensaje sin la presencia no le satisface. Necesitamos la presencia de Dios. En la presencia de Dios tu cuerpo es sanado. En la presencia de Dios tu vida es restaurada. En la presencia de Dios los demonios de pobreza se van. En la presencia de Dios la maldición generacional es quebrantada. La presencia de Dios. Y usted tiene que evaluar: cuando usted está conectado, la palabra le bendice, pero cuando usted está en la iglesia, la presencia te cambia. La presencia de Dios. Por eso es tan importante no dejarse de congregar. Iglesia, haga cualquier esfuerzo. Por eso hay que venir a la casa de Dios, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué envía Jehová bendición y vida eterna? Porque ahí hay presencia. Especialmente en los servicios de oración. Lo segundo que Dios le da a Adán, porque es el punto de vista de Dios de lo que realmente tú y yo necesitamos. Para Dios lo primero que tú necesitas, hombre, no es una casa. Para Dios lo primero que tú necesitas no es el carro. Para Dios lo primero que tú necesitas no es pagar la deuda. Para Dios lo primero que tú necesitas no es un cambio de gobierno. Para Dios lo primero que tú necesitas es su presencia. Separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Podemos adorar sin presencia. Podemos cantar como ángeles y vivir como demonios, pero sin presencia. Podemos cantar con el don. Puedo predicar con mi don, pero sin Dios. Porque los dones son irrevocables. Estés en pecado o no estés en pecado, va a fluir el don. Pero la presencia no camina con pecado. La presencia no camina con flojos que no buscan a Dios. Lo segundo que Dios le da a Adán no es tampoco la casa para que viva.
Porque si Dios amaba tanto a este hijo, ok, le dio la presencia, pero tiene que darle una casita. No le va a poner una cueva como un cavernícola. Una buena casa. Un buen empleo. Gerente de Edén. Algo así. Pero no le dio una casa como lo segundo que le dio. Lo otro que Dios le da, dice, lo puso en el huerto de Edén, verso 15, para que lo labrara y lo guardara. Lo segundo que Dios le da al hombre se llama trabajo. Es que ahí no escuché amén. Si yo hubiese dicho plata, amén, toda la iglesia. Pero dijo trabajo, y al latino esa palabra lo pone así. Recoge los pies el latino. Si lo escuchaba un japonés, dice amén en japonés. Pero como lo escucharon los latinos, que tienen la mente de todo regalado. El que tiene mente de todo regalado no tiene a Dios. Porque Dios no le dio a Adán las cosas gratis. Dios le dio a Adán trabajo para lograr las cosas. ¿Está oyendo? Trabajo. La mentalidad de todo gratis. La mentalidad de que el gobierno me regale todo, me dé la casa, me dé el carro, me dé todo. Los dólares para viajar, me dé todo. Es una mentalidad que te lleva a la pobreza. La mentalidad de Dios no es que tú estés sin hacer nada. La mentalidad de Dios es que a través del trabajo tú adquieras riquezas y avances. Esa es la mentalidad de Dios. Un padre rico tiene un hijo llamado Adán. Un padre multitrillo, mira, dueño del universo. Le dice al hijo: yo no te voy a dar platica, yo te voy a dar trabajo. Aquí está esto, para que lo labre. A trabajar, Adán. No, Señor, pero tú no tienes plata, porque yo tengo que trabajar. Ay, apá. Apá, dame mi comida al mediodía. Amá, cocíname. Estás echando a perder ese muchacho y esa muchacha. Porque Dios le dio a Adán, cuando lo creó en un huerto, le dio una escaldilla y un machete a trabajar. ¿Y usted qué le da a su hijo? Le estás enseñando el valor del trabajo, porque Dios se lo enseñó a un hijo. El valor del trabajo. El trabajo es un valor espiritual de la Biblia. La religión dice que el trabajo es el castigo de Dios por el pecado del hombre. Pero cuando Dios le dio trabajo a Adán, no había pecado. Así que es mentira que ese es producto del pecado. Es más, si Adán no hubiese pecado, aquí tuviéramos usted y yo todavía trabajando. ¿Está oyendo? Porque el trabajo es el plan de Dios para ti y para mí. Es más, fue lo segundo que Dios le dio a Adán. Primero le dio presencia y después le dio la escaldilla, el pico, la chícula a trabajar. Porque hay unos hombres que creen que si cargan la presencia de Dios no tienen que trabajar. Mi amor, escuché a una pareja en mi oficina una vez que la esposa me dice, se quería divorciar de él. Y yo le digo, ¿por qué te quieres divorciar? Eso no es de Dios. Me dice, pastor, porque tenemos 6 meses de casado y ese hombre se la pasa en el cuarto orando. Y yo le digo, mi amor, ¿hay que trabajar? No, yo estoy buscando a Dios. El hombre que quería la presencia de Dios, pero no quería el trabajo. ¿Y sabes qué? Dios no le da presencia a flojos. Dios le da trabajo. Pero Dios le dio trabajo a un hombre que vivía en su presencia. Y vea esto, porque yo quiero que usted aprenda. Podemos aprender de la Biblia. El trabajo es un valor espiritual. El trabajo es un valor de la Biblia. Cada vez que usted no quiera trabajar, eso es el mismo diablo. Usted tiene que trabajar. Ahora mire esto. Cuando Adán peca, Dios lo expulsa ¿de dónde? Del Edén. ¿Qué es el Edén? Presencia. Lo expulsa. Cuando lo expulsa de la presencia de Dios, Dios le dice en el capítulo 3, verso 17: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Segundo verso, el otro, 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Dios le dice a la tierra, ¿sabe que la palabra espinos y cardos representa la maldición? Y la palabra maldición es un poder sobrenatural para fracasar. Dios le dice a la tierra, ¿sabes lo que tú tienes que hacer, tierra?
Cada vez que tú veas a un hombre que no anda en la presencia mía, porque fue expulsado de mi presencia, resístele todo lo que haga en la tierra, dale caldos y espinos. Por lo cual, la tierra tiene el mandato de Dios, cuando tú no andas en su presencia, de resistir todo el trabajo que tú hagas. ¿Está oyendo? La tierra lo reconoce y la tierra obedece a Dios. Y la tierra, en vez de, cuando tú trabajas, en vez de darte el fruto de bendición, la tierra te resiste. Por eso es tan fácil ser pobre, pero tan difícil ser próspero, porque la tierra te resiste. Al menos que tú cargues la presencia de Dios. Si tú cargas la presencia de Dios, la tierra lo reconoce, porque la maldición fue dada a un hombre que estaba fuera del Edén, fuera de la presencia, pero apareció Jesús para reinsertarte de nuevo en la presencia de Dios. Y cuando tú cargas la presencia de Dios, tú no estás en una tierra maldita, tú estás en un Edén. Mire lo que dice el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan. Para la palabra trabajo, en vano. Si no hay presencia de Dios, en vano. Si no hay presencia de Dios, en vano trabaja para ese matrimonio. Si no hay presencia de Dios, en vano trabaja por esa muchacha. Si no hay presencia de Dios, en vano trabaja por ese negocio. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela el que la guarda. Siguiente verso. Verso 2. Por demás es que te levantes de madrugada, tempranito, para irte a trabajar, y llegues tarde a reposar. Hasta la noche llegas tarde a reposar, y lo que tienes de resultado es pan de dolores. Así viven muchos venezolanos. Se levantan en la madrugada, llegan en la noche a reposar, y el resultado de su trabajo es un pan de dolores, sufrimiento. No les alcanza, su familia oprimida. ¿Por qué? Porque si Dios no está en el asunto, en vano tú trabajas. Mire la diferencia en trabajar con la presencia de Dios y trabajar fuera de la presencia de Dios. La Biblia te dice que si tú trabajas fuera de la presencia de Dios, en vano trabajas. Pero ¿qué pasa si trabajo con la presencia de Dios? Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia es bien interesante en esto. Lucas capítulo 5 de Lucas, verso 1. Aconteció, estando Jesús en el lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Era temprano en la mañana. Los pescadores nunca pescan de día, pescan de noche, porque es el mejor tiempo o el mejor clima para trabajar, para poder pescar. Ellos pasaron toda la noche y no habían pescado nada, y estaban lavando sus redes en la mañana. Llega Jesús y los ve. Y Jesús ve, verso 2, dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús pasó varias horas enseñando. No sé, yo pienso que eran como las 10, 11 de la mañana. Ya el sol estaba arriba. Jesús termina en el verso 4 y dice: y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. El peor momento para pescar, a plena luz del día. Jesús le dice a Simón: dale, pesca. Pero era el peor momento para trabajar. Ojalá a usted le caiga esto. Porque ¿cuál es el peor momento para trabajar en Venezuela? Ahorita. Nosotros somos ese poco de Simones. Aquí hay muchos Simones que hemos pasado pescando toda la noche. En la mejor época tratamos de pescar, cuando Venezuela estaba bien, y no pescamos nada.
Cuando Venezuela era próspera, no prosperamos. Porque si tuviese prosperado, no estuviera aquí, estuviera en otro país. Yo doy gloria a Dios porque no prosperó en esa época. Está aquí. Pero ¿sabe qué? Si aparece Jesús en tu barca, presencia de Dios. Jesús en tu barca y se monta en tu barca, presencia de Dios. Y te dice, pesca ahora. Pero te lo dice cuando es el peor momento para invertir. Te lo dice cuando es el peor momento para trabajar. Te lo dice cuando la inflación está loca. Te lo dice cuando hay hambre. Te lo dice cuando el peor momento. Mire lo que le dice Simón cuando Jesús le dice eso. Respondiendo Simón dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, no hemos pecado nada, mas en tu palabra la voy a echar. Usted puede decir hoy, Señor, hoy oír palabra, en la palabra de Dios voy a hacerlo. Porque hay gente que oye y dice amén, pero no hace. Yo le voy a decir a esta iglesia, este es el mejor momento para usted trabajar. Porque Dios hace las cosas para llevarse la gloria, no para que te la lleves tú ni la economía. Y si tú prosperas en esta época, ¿a quién le puedes dar la gloria? Porque Dios hace esto. Te prospera en el desierto. Dios hace florecer el desierto. Dios saca fuentes de agua de la tierra árida. Y ese es nuestro Dios. Así que esta es la mejor época para Dios glorificarse en tu vida y hacer una transferencia de riqueza del pecador hacia ti. Esta. Pero con la presencia de Dios, no se le ocurra y hacer ese negocio con ese árabe si no lleva la presencia. No se le ocurra salir a hacer ese negocio por esa casa sin la presencia. Está buscando casa porque cree que ahorita es el mejor momento para comprar y es la oportunidad. Es verdad, pero anda con la presencia de Dios. Cuando salga, Señor, yo no quiero salir sin ti. Padre, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Si me ofrecen un negocio muy bueno, yo quiero que tú me digas sí o no, que me dirijas, Señor, porque yo me puedo equivocar. Yo necesito tu presencia. Yo necesito que tú vayas delante de mí. Moisés no fue tonto. Moisés vio que va a entrar en un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes. Y Moisés ve, y Dios le dice, yo voy a mandar a mi ángel. Moisés ve el desierto allá, que se perdía de vista. Y él, tú sabes, el humito así saliendo de lo caliente. Moisés dice, no, va así es. Yo para allá no voy a ir con ningún angelito. Si tu presencia no va conmigo, para allá no entro. Dios ve la cosa y tiene razón. Yo voy a ir contigo, pues. Moisés entendió que en épocas de desierto no se puede entrar ahí sin presencia de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? En un desierto. Y mire, lleno de escorpiones y de serpientes. Yo que se lo digo. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Ame la presencia de Dios. Quiérala, deséela como Moisés. El pueblo de Israel no la valoró. Es más, el pueblo de Israel, cuando Dios aparecía en el monte Oreb, su presencia que llenaba y temblaba, el pueblo de Israel le decía, Moisés, anda tú para allá. Nosotros no. Tú habla con Dios, tú ten presencia con Él. Y nos dice a nosotros todos, nosotros no queremos esa presencia. ¿Saben lo que hizo Dios? A todos ellos perecieron en el desierto, no entraron. Porque no valoraban la presencia. La segunda generación, sus hijos, cuando están en el Jordán, para aquel desierto, el río Jordán aquí, allá se veía todo verdecito, la tierra de Canaán. Lo que tenían que hacer era pasar. Dios le dice, pasen, que ahí está la tierra. Estos hijos llegan y le dicen a Josué, sucesor de Moisés, mira Moisés, nosotros te vamos a seguir a ti. Una sola condición. No queremos entrar en Canaán si la presencia de Dios no está contigo como estuvo con Moisés. Esta generación valoraba la presencia de Dios. Esta generación pudo haber dicho, yo allá en Canaán no necesito a Dios. Allí hay una tierra que fluye leche y miel. Ya desde el desierto, ahí sí lo necesitaba. Aquí no. Esta nueva generación valoraban la presencia de Dios, por eso entraron. Y le dijeron a Josué, no queremos ir allá si Dios no está en el asunto. Valoremos la presencia de Dios. Estás en un desierto en tu matrimonio, corre a la presencia de Dios. Hay algunos que hacen lo contrario. Mientras más problemas tienen, más se alejan. Pastor, ¿qué estoy desanimado?
Por eso no he ido. Pastor, no tengo pasaje, por eso no he ido. Porque no tienes que venir. Porque estás en desierto, que tienes que correr a la presencia. Porque tienes problemas, que tienes que correr a la iglesia. Tú no vienes a la iglesia solamente cuando todo está bien. Tú vienes a la iglesia cuando todo está mal. No te quedes en casa. Mientras más veas problemas que tienes, más corre a la presencia de Dios. Mujer, corre mientras ese hombre se pone peor, más a la presencia de Dios, más a la presencia de Dios, más profundo, boga mar adentro. No te quedes en la orilla. En la orilla no agarras peces, boga mar adentro. Me gustaría hablar un poco más sobre el trabajo, pero bueno, porque a los latinos hay que trillarles esto. ¿Quieres prosperidad? Sí, pastor, ore por mí. 3 ramazos espirituales. Ya sale próspero. Póngame mano. Y eres un flojo. Por favor, lea Proverbios, que dice que el flojo va a la pobreza. Dios no va a trabajar con flojo. Dios no le va a dar presencia a flojo, porque Dios no camina con flojo. Jesús dijo esta palabra: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús habló del trabajo. Pablo era fregado. El que no trabaje, que no coma. Sea hijo o sea quien sea. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que bueno le es al hombre llevar la carga desde su juventud. Lea la Biblia, mamá. Porque si usted piensa como mamá y no como mujer de Dios, usted va a malcriar a ese muchacho. Bueno le es al hombre. Cría un hombre como un hombre, no lo cría como una mujer. Si es niña, ok, consiéntale, póngale la florecita, póngale el lacito. Pero si es hombre, no le ponga eso. Sea fuerte con él en su formación. Trabaje. Limpie esto, agarre aquello, saque la basura. Pero porque yo tengo que sacar, porque usted es el hombre. Bueno, lo tercero que Dios le da. ¿Cuántos quieren saber qué fue lo tercero que Dios le dio? ¿No le da curiosidad? Porque ahí estará el muchacho diciendo: la mujer, la novia. Pues no. Lo tercero que Dios le da a Adán no fue a Eva. No se lo dio todavía. Dios dijo: no, pajarito, todavía te falta algo. En el verso 15 Dios le da presencia. Dios le da trabajo. En el verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué fue lo tercero que Dios le dio? Le dio palabra. Mandato, palabra. Lo tercero que Dios le da fue su palabra. De este árbol no vas a comer. Mandato, palabra. Tercero que un hombre necesita, que una mujer necesita, ¿qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios te va a decir a ti, va a definirte quién eres tú. ¿Quién eres tú? Oh, pastor, yo soy fulanita de tal. No, no. ¿Quién tú crees que tú eres? Porque tú no eres lo que tu mamá dice. Tú no eres lo que la prensa dice. Tú no eres lo que te dice el espejo. Tú eres lo que la Biblia dice que tú eres. Y la Biblia define que tú eres hija de Dios. La Biblia define que tú estás puesto para ser cabeza y no por cola, para prestar y no para pedir prestado. La Biblia dice que tú fuiste puesto para gobernar y reinar, para ser real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué te menosprecias? ¿Por qué te ves como algo? No, es que mi mamá y toda mi familia me dijeron que yo no sirvo, que yo soy esto, que yo soy aquello. Pero escucha a Dios. Los psicólogos dicen que las personas a quien tú más amas e importan en tu vida son las que tú más escuchas para definir quién eres tú. Dicen los psicólogos. Y yo cuando leí eso, yo dije, me gusta mucho leer. Yo dije, listo. Lo que tenemos que cambiar es quién más nos importa. En vez de importarte tu papá y tu mamá, que te importe lo que dice Dios. Porque Dios te dice a ti que tú vales. Y si entonces tú te dejas guiar por lo que dice Dios, Dios nunca te va a decir que tú no sirves, que tú eres una bacteria, que tú eres un bachaco. No, te va a decir: tú eres mi hijo amado. Yo morí por ti en la cruz, di mi vida por ti porque te amo, porque eres de gran valor. La palabra te define lo que tú eres. La palabra te define lo que tú tienes. La palabra te define lo que tú puedes. Pastor, nací pobre, no tienes que morir pobre. Porque llevó nuestra pobreza para que fuésemos enriquecidos. La pobreza es una maldición.
Jesús se define a sí mismo con un verso de Isaías. Jesús dice en Lucas capítulo 4, 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra unción traduce un ser empoderado sobrenaturalmente para algo. Es una de las traducciones. Jesús decía: Dios me ha dado poder, me ha dado una unción, poder sobrenatural para hacer libre al pobre de la pobreza. ¿Está oyendo? ¿Está oyendo? Lo primero que Jesús viene es a libertar al pobre de ese espíritu de pobreza. Porque la pobreza no es de Dios, no es el plan de Dios. No es. La miseria, que no puedas comer, que vivas, no es de Dios. Y lo primero que hace la unción de Jesús es romper con la pobreza. ¿Está oyendo? Y Jesús mismo lo dijo. Isaías así lo profetizó. Mira, hay gente que defiende la pobreza. ¿Sabe por qué la defiende? Porque es de la naturaleza humana defender sus circunstancias porque no quiere cambiar. La gente defiende la pobreza porque es de la naturaleza humana defender sus circunstancias cuando no quiere cambiar. Y defiende. Yo no voy a defender algo que no es de Dios. Yo voy a defender lo que es de Dios. Hermano, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Así que lo otro que Dios le da es palabra. ¿Qué necesita un hombre para ser feliz? ¿Qué necesita una mujer? Presencia, trabajo, palabra. Si usted no conoce lo que dice la Biblia, el diablo lo va a engañar. Si usted no lee su testamento, no sabe lo que Jesús te dejó de herencia. Y el diablo es un abogado tramposo que te va a decir: mira, Dios te dejó de herencia ese ranchito, eso es todo lo que tú mereces. Cuando tienes un padre rico que te deja una herencia, pero menos tú no tienes idea. Pero el diablo, como tú no lees tu testamento, por eso se llama testamento, lo que Dios te dejó para ti. Tienes que leer la Biblia, tienes que escuchar palabra. Dios le dijo a Adán: de todo, le dio palabra, de todo árbol puedes comer, pero de este no, porque es mío. Usted tiene un árbol en su huerto. Usted tiene un árbol de la vida en su huerto. Pastor, ¿dónde está ese árbol que no lo he visto? Claro que está ahí. Se llama diezmo. Y cada vez que usted extiende la mano y lo come, está tocando algo que Dios dijo: eso es mío. Usted también es un Adán. Y cada vez que usted come ese árbol, escúcheme bien, que Dios dijo que es de él, y lo muerde, usted es maldito y ha expulsado de la presencia de Dios. Y la tierra te va a dar caldos y espinos. Por eso Dios le dice a Israel: maldito soy con maldición, porque vosotros, toda la nación, me ha robado. Comió del árbol. Lo mismo que hizo Adán. Tanto que criticamos a los hombres de Adán. Adán sí fue bruto. ¿Cómo se le ocurre comerse esa cosa? Tanto que había ahí. Mira, había miles de cosas y tú tocó. Hacemos lo mismo. Tenemos un 90 y nos comemos el 10. La maldición viene. Somos expulsados de la presencia de Dios y la tierra nos da caldos y espinos. Mire, yo le digo: cómase lo que quiera, pero no se coma el 10. Le pertenece a Dios. Le da palabra, le da mandato. Le dice Dios: mandato, traed todos los diezmos al alfolí, probadme en esto. Mandato, palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Después de todo esto, que le da presencia, que le da trabajo, que le da palabra, en el verso 18: y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. O sea, que un muchacho está listo para casarse cuando tiene la presencia de Dios, cuando tiene trabajo y cuando tiene palabra. Si no tiene esas tres cosas, quédese soltero. Pero los padres, que muchas veces son los principales, con padres así muchas veces no hace falta el diablo.
El hijo preña a la muchachita y vente, mi amor. Es un vago, un flojo. Yo te doy aquí un cuarto, aquí vive. Yo te mantengo a la mujer. Todo. Siga criando ese genovevo. Siga. Todo lo que sembrar se cosecha. Después no se queje. Después, pastor, ¿qué hago? Enséñale el valor del trabajo. Preñó la muchacha, bueno, vaya y lo mantiene. Y vea que usted va a hacer y póngase a trabajar y póngase. Enséñale el valor del trabajo, ayúdelo, pero enséñale. Dios le ayudó a Adán, le dio un huerto, le dio algo para que empezara. Ayúdelo como papá, pero póngalo a trabajar. ¿Qué hacen padres manteniéndole la sinvergüenzura? Eso no es de Dios. Dios no hizo eso. Dios no le dio a Eva un Adán hasta que no tenía presencia, hasta que no tuvo trabajo y hasta que no tuvo palabra. Después Dios está listo para la mujer, le dio la mujer. Seamos bíblicos con nuestros hijos. Madre, enseñen a sus niñas a buscar a un hombre que esté en la presencia de Dios. A mí me asombran algunas muchachas porque dejan la iglesia para ir a buscar a un muchacho allá afuera y después traerlo a la iglesia. Adán conoció a Eva en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Dios le da mujer a Adán. Una vez que le da mujer, y aquí termino, Dios lo lleva al verso 28 del capítulo 1. Tenía Adán y estaba Eva. Y dice el verso, pónganlo en pantalla, y aquí termino. Y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Pero Dios se la dio a un hombre que tenía presencia, a un hombre que tenía trabajo y a un hombre que tenía palabra. Y ahí agarró: te bendigo, hijo. ¿Quiere la bendición de Dios? Presencia, trabajo y palabra. Luego viene la bendición de Dios.